Saludos compañeros, en esta ocasión hemos realizado una recopilación de distintos vídeos donde se expone por qué nuestras lenguas romances no pueden venir jamás del latín. Les hemos añadido comentarios y fotografías para que se haga más amena, sobre todo en un trocito donde se explica en catalán, pero pienso que es muy entendible y vale la pena escucharlo. Es muy interesante darse cuenta de que también existe una manipulación en la explicación del origen de la lengua, porque ello nos lleva a repreguntarnos nuestra propia historia y la de nuestros ancestros. Podríamos haber hecho un vídeo más corto resumiendo los puntos esenciales, como son que las lenguas, según las leyes de la lingüística, divergen de una inicial, y nos encontramos que las lenguas romances no se parecen en nada a su presunta madre en latín. Y eso solo hay que observarlo en su estructura composicional y no derivativa, y en la manera de crear palabras, donde los sufijos tienen total significado. Resumiendo, si mi madre declina, no tiene sentido que mis hijos aglutinen o compongan a la hora de generar palabras. El latín vulgar es una explicación rocambolesca y forzada para hacer encajar una historia que esconde los orígenes de nuestra lengua, muy distinta a las semíticas, eslavas o germánicas. Podríamos resumir el sinsentido de que las lenguas romances tienen sonidos que el latín no albergaba, al igual que los conectores o el uso de artículos, o la diferencia en musicalidad, pero hemos preferido que sea a través de la explicación a fondo de una filóloga que lo comprendamos todos. Gracias a Carmen Jiménez Huerta y espero que os guste. Un saludo. Que para profundidades de más de 5 o 6 milenios es imposible, repito, imposible reconstruir los rasgos esenciales de una protolengua. El academicismo oficial, nuestra lengua se remonta como mucho a 6.000 años. Lo que conocemos como hombre, desde que es hombre, está absolutamente vinculado al lenguaje. O sea que nos vendría de serie el lenguaje. Sí, esto es lo que defiende la gramática generativa de Noam Chomsky, de que los hombres, los seres humanos, nacemos preparados para hablar. El lenguaje es el proceso, son los procesos cognitivos, es cómo funciona el cerebro, es mucho más que comunicar. El ser humano está absolutamente ligado, relacionado con el lenguaje, y desde el momento que aparecen los seres humanos, vienen con lenguaje, pero lo que tendríamos que hablar es cómo era este lenguaje. Pero es que ni siquiera se reconoce que hubiera lenguaje. Exacto. Claro, ¿cómo van a entrar en un debate en el cual de algo que consideran que no existe? Bueno, ni siquiera la tenemos tampoco a nivel fonológico, porque no hemos escuchado como hablaban. Simplemente lo más que podemos tener es una escritura y poderla interpretar. Que el hombre haya venido de serie con el lenguaje, yo creo que también, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la teoría de la evolución de la lengua, ¿no? La cual dice que, bueno, que empezamos primero gruñendo, luego de ahí se nos ocurrió un día hacer pa, 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 luego te, luego tal. Sí, hay algo así, sí es cierto, hay algo así, pero no es exactamente como nos lo están contando. O sea, creo que han querido unir esta teoría de la evolución de la lengua a también la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Entonces, que también está entredicho. Sí, evidentemente. Es que piensa que buscar el origen de la lengua es casi obligado si estás defendiendo un origen de la especie humana. Es que el lenguaje es la base del pensamiento. De hecho, los humanos no podemos desarrollarnos psicológicamente sin el lenguaje. Y eso se aprende en los brazos de nuestra madre. Porque la base, es decir, lo que estudiamos en lingüística no son más que los procesos cognitivos. La sintaxis es mucho más que el análisis que se hace en el colegio. Es la estructura sobre la que se van a asentar todas las funciones cognitivas. Entonces, esta voz interna que tenemos dentro de la cabeza, que funciona 24 horas, que no se desenchufa ni cuando dormimos, nos está hablando. Otra cosa es cómo esta comunicación se verbaliza, porque pienso que en este aspecto hemos involucionado. Es decir, la lengua antes, cuando estaba mucho más cerca del simbolismo, porque hacia ahí es el camino que llevo hoy, no necesitaba tantas palabras. De hecho, pienso que tenemos que volver precisamente, tenemos que volver a este lenguaje que nos permitía comunicarnos en paquetes. O sea que estáis todos de acuerdo en que en un origen el lenguaje está compuesto de unas partículas con pleno significado. Sí, es tanto como suene, no es tanto el fonema, sino el símbolo de lo que está representando. Antes que el fonema era realmente la idea. Porque estos fonemas están asociados, es decir, es a la vez un símbolo con una etiqueta sonora. Por tanto, un fonema sería un significado, una idea con una etiqueta sonora. Esta sería la base del lenguaje. Y
son constructos, es decir, son piezas con pleno sentido, por tanto, les llamemos en lingüística como se llamen, a veces te despista, por ejemplo, el término, si utilizas la palabra morfema, parece que solo tiene forma y no tiene significado. No estoy hablando de forma, estoy hablando realmente de pleno significado. Y sería una idea o un símbolo asociado a un sonido. Especialmente cuando hablamos de sensaciones abstractas, de conceptos abstractos, cómo explicas la soledad, cómo explicas la sabiduría, cómo explicas el amor. No es como señalar un pájaro a una mesa. Sí, porque estas mismas palabras están compuestas de partículas que por ellas mismas y sumadas conforman un concepto y son de una riqueza que casi asusta. El sonido lo mezclamos también con la forma, ¿no? En este caso con símbolos. Bueno, es como mezclar la música con los colores. Existe una relación, evidentemente, pero claro, estamos hablando a otro nivel de compresión, que lo tenemos los seres humanos, lo que pasa lo hemos perdido. Estoy hablando de que podemos realmente ver el sonido. De hecho, la luz y el sonido son el mismo fenómeno, solo cambia la frecuencia. Claro. Sí, eso es cierto. Sí, el espectro electromagnético pues es inmenso, es lo que abarca toda la transmisión total de energía entre lo más material y lo más inmaterial. Cuando los romanos trataban de reproducir los sonidos ibéricos, pues no podían reproducirlos porque no tenían los símbolos adecuados. Pero el tener que aprenderte hoy en día una lengua cualquiera, sea de aquí o no sea indoeuropea, pues te lleva un esfuerzo muy grande de abstracción y de olvidarte de todo lo demás y de empezar de cero. Antes eso no debía ser así. Sí. ¿Cuántas vocales hay? Bueno, hay una discusión de si hay 200.000 vocales, no sé. Yo veo 5 básicas y luego podemos hacer muchos tonos. Esto es como varias las derivadas notas musicales. O sea, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y luego podemos irnos dentro de esa... Y longitudes, alargamientos, sí. Etcétera. Estoy de acuerdo. Eso está muy lejos de lo que se considera habitualmente o se estudia, de que los sonidos son las palabras son completamente arbitrarias. Bueno, esto ¿no? Se enseña así. Claro, esto es lo que se estudia en la universidad. Es otro mundo, porque es el fruto de todo el estructuralismo de Saussure, que se dedicó a buscar los paralelismos entre las lenguas y a trabajar de manera comparativa. Pero estamos en el mismo error que en todas las ciencias, es decir, igual que la medicina se estudiaba sin tener en cuenta al paciente, por tanto sin tener en cuenta a la persona, y se estudiaban los síntomas, pues el lenguaje se había separado completamente de los hablantes y se analizaba como separado, por separado. Como si hubiera... Después del estructuralismo viene el generativismo de Chomsky. Él se da cuenta de que los humanos nacemos preparados para hablar. Ahí hace una aportación importante, pero también se queda corto, porque también sigue estudiando sin tener en cuenta que somos personas las que usamos todos estos métodos, ¿no? Yo no me baso en el euskera para nada, pero estoy encontrando lo mismo en las lenguas romances. La misma manera de funcionar, basada en ideas y en partículas significativas unidas. Es decir, lo que se nos ha explicado a nosotros de que las lenguas romances son flexivas, que hay una parte del léxico que aporta el significado, y otra parte que se llama morfemas o disinencias o sufijos, que es la parte morfológica, me estoy dando cuenta que no es verdad. Que no. No es así. Que todas las partículas tienen todas significado. Las partículas son... Y tú llegas por una vía, que es las lenguas romances que has estudiado, sí. Llamadas romances. Vengo, digamos, desde un sector más académico, por llamar de alguna manera, claro. Pero en el cual me encuentro que está mal formulado. Es decir, hay una explicación teórica que solo es eso, es una formulación teórica, pero que no se corresponde ni con el comportamiento de las lenguas, y a la que empiezas a analizarlas te das cuenta de que realmente los formantes de las palabras son absolutamente profundos en significado. Nos intenta despistar. No sabían más. No sabían más. Bueno, quiero pensar... Vamos a pensar. Que no sabían más. Sí. ¿Entiendes? Porque tú buscas un diccionario en origen etimológico y grandes lingüistas y filólogos han hecho diccionarios etimológicos y muy en serio han buscado dónde esta palabra se encontraba escrita antes. Eso es básicamente. ¿Vale? Entonces, si no está escrita, no existe. Exacto. Si se parece al latín, viene del latín. ¿Vale? Entonces, como no se admitía otra posibilidad, pues nos vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, te dicen que el lexema es la parte que tiene el significado. Y se añade una disinencia. Por ejemplo, sal. Una palabra corta, fácil. ¿Vale? Salero. ¿Salero qué es? Salero, fíjate, cuando yo digo sal, el acento está en la A, cuando digo salero, el acento se desplaza, pero es que el salero
no tiene nada que ver con la sal. Es el recipiente donde está la sal. Por tanto, no estoy hablando de la sal. Por tanto, ¿dónde está el significado? ¿En la sal o en el recipiente? En los dos. Los dos, Claro, cada uno aporta una parte. Cada uno aporta una parte, pero es que a esto, al aportar cada uno una parte de significado, se llama composición. Sin embargo, se nos vende en lingüística como derivación. ¿Esto es una lengua composicional, sería? ¿Se llamaría? Sí, yo pienso que las lenguas romances son, de hecho, son composicionales, que no están Todas las partículas que se añaden tendrían un significado. Sí, y algunas realmente... Tú llegas a esto a través de las lenguas romances, tú llegas a través del euskera, y tú, José Luis, a través de... Pues yo he estado también mucho... Tenían, como nuestros antepasados, la obsesión de la economía, aparte de la claridad. La transmisión de ideas fuera unívoca, o sea, no hubiera dudas en las expresiones y además fuera económica. ¿Se despista? Pero lo aplicamos inconscientemente para ser efectivos, precisamente. Va hablando, ¿por qué podemos hablar tan rápido? La verdad es que ha pasado el siglo XIX, ha pasado el siglo XX, y gracias a que a finales del siglo XX ha llegado Google, que es malo para muchas cosas, ha llegado Internet con su aporte indiscriminado de información. Si no, yo no hubiera podido acceder a documentos. Hoy día cualquier estudiante del primer curso de carrera puede acceder a la obra que se le ocurra de cualquier autor y mirarla con auténtico descaro. Esto antes era imposible porque no te dejaban ir a la universidad, te dejaban solamente el libro durante media hora. Con el libro pasa lamentablemente otra cosa que saben mucho más otros compañeros, que tenemos un montón de epigrafía, pero no tenemos acceso. Las piezas pequeñitas o poco importantes, por así decirlo, están en museos provinciales. Las piezas grandes e importantes no se sabe dónde están en colecciones privadas o así. Entonces empezamos un trabajo exhaustivo de buscar en hemerotecas las revistas especializadas donde los arqueólogos habían hecho los hallazgos, porque la única forma de encontrarlos, piensa que eran fotografías malas y calcos peores, pero era la única fuente. Entonces, a partir de ahí empezamos a introducirlo en un corpus y nos encontramos con la dificultad de no poder conocer los originales. Muchos están en manos privadas, no hay acceso y aparte es que no se habla de esto. Tú fíjate, en las escuelas primarias se pasan una página y media y rápidamente vienen los romanos. Pero no es que la cultura ibérica se explica dentro de la prehistoria. Dentro de la prehistoria. Cuando es un error, porque la historia empieza con la escritura y la cultura ibérica tiene escritura. La escritura ibérica, al menos para mí, está absolutamente relacionada con toda una escritura anterior, que es una escritura pictórica que se encuentra esparcida por el Mediterráneo y más allá, en los Balcanes, y la encuentras en Portugal, en Masdacir, en Francia, en el Próximo Oriente hay por todas partes, en Creta, en Chipre, el disco de Festos. Bueno, todas estas escrituras antiguas demuestran que la gente se movía y que hay registro de una escritura, además... O sea, estamos hablando de una sociedad dinámica, básicamente. Evidentemente. Es que... yo quería añadir una pequeña disensión con respecto a que no se ha hecho realmente un estudio informatizado del íbero. No me lo creo. Se ha hecho de cualquier otra lengua, se ha hecho del cuneiforme, se han llegado a grandes conclusiones con los textos egipcios, se ha hecho del maya, una lengua indescifrable, que se han hecho unos estudios a nivel informático espectaculares, que han participado hasta los servicios secretos. Y no solo los alemanes, creo que también lo ha hecho el Vaticano, seguro, que son los que tienen la mayor cantidad de información con respecto al íbero. Esto que dice él es muy tentador de repetirlo así, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que haya una escritura con 4.000 textos que no se haya descifrado? Hay demasiado para que no se haya podido hacer. Y además, piensa que cuando en el 2009 ya hubo una propuesta de codificación, ahora la Universidad de Barcelona ha presentado la oficial, pero bueno, la primera había sido la mía, pero bueno, no se me hizo caso. Yo presenté un inventario de 138 símbolos o glyphs diferenciados. Ellos lo han reducido a 49. Bueno, esto es una aberración absoluta, porque ya te está reduciendo toda una riqueza de una lengua que, si no está descifrada, tienes que ampliar el inventario, porque te estás restringiendo, ya partes de un vicio de salida. Por tanto, si el principio de planteamiento está mal, puedes llegar a cualquier parte, ¿no? Bueno, Untermann hizo un inventario 95, yo propuse 138 como mínimo y ellos lo han reducido a 49. ¿De qué estamos hablando? Ellos cogen toda la escritura ibérica y dicen, no, estos signos se reducen
estos pocos porque son iguales, solamente que según quien lo escribía lo representaba con un trazo de más, un trazo de menos, lo ponía cabeza arriba, cabeza abajo, a la derecha, a la izquierda, pero son los mismos. Esto es absolutamente falso, por múltiples razones. Ya lo habíamos analizado desde el aspecto lingüístico nosotros, que nos faltan sonidos, por tanto, está mal de base, la interpretación de Gómez Moreno está mal hecha, clarísimo, pero lo malo es que la propia universidad es la que restringe este inventario, ¿no? Por tanto, estamos partiendo de que la propuesta que se está haciendo para informatizar el signario ibérico está mal de base ya. No se puede hacer tan mal haciéndolo sin querer. ¿Qué pueden estar intentando ocultar? A mi entender es el origen de todas las culturas de Europa, que parten de alguna manera de toda la costa este y en especial de aquí de la península ibérica. Y a su vez parten de otro continente allá, más allá del mar. O sea, nos vamos quizá a la hipótesis Atlante o de la Atlántida, pero por ahí van los tiros. Es muy interesante porque a mí me atrae este tema y me sumería al carro, pero volviéndome al academicismo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Que no, que la escritura lo trajeron los fenicios. Claro, ¿eso es lo que se dice? Eso es lo que se dice y se sigue repitiendo hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la escritura fenicia, como lengua semítica, no utiliza vocales, por lo tanto los fenicios inventan o descubren, llámalo como quieras, el alfabeto un poco por casualidad, porque esencialmente reducen el inventario. Pero si vamos a buscar un auténtico paralelismo con la escritura ibérica, nos tenemos que ir al chipriota y al micénico, por tanto nos vamos mucho más lejos que el fenicio. Además son estructuras silábicas. ¿Y a qué volvemos? ¿Estructura silábica qué? A esta unidad composicional de la que hablábamos antes, donde cada una de estas partes son, además de un sonido, una idea. Y ahí es donde nos estamos equivocando con el ibérico. Porque el ibérico, algunos de los glifos, algunos de los símbolos, de los signos, son símbolos. Igual que en el cuneiforme hay un símbolo que significa rey, pues algunos de estos signos o glifos ibéricos son mucho más que un sonido. Estamos hablando de símbolos, igual que todas las lenguas antiguas, y el alfabeto griego y las runas nórdicas y las letras hebreas se utilizan como oráculos, sabe que cada una de las letras tiene un símbolo. El ibérico básicamente es más antiguo y está basado en lo mismo. Es como si las universidades estuvieran en un contubernio con otros órganos del poder, ¿no? Del poder ejecutivo o de los bancos o de los padres fáticos, y dijeran, bueno, pues que en España que no haya una sola cátedra de ibero y que los que se dedican a gestionar el vasco se limiten a hacer poesías y a folclore, y a no profundizar. El folclore, no, pero aparte es pueblos relativamente avanzados y con un concepto de sí mismos bastante con un concepto de la espiritualidad bastante elevado, muy profundo, muy en contacto con la naturaleza. No tenían templos, ¿por qué? Porque la naturaleza eran sus templos, eran los bosques, las cuevas, las fuentes, igualdad entre hombre y mujer, un respeto profundo por lo que es la comunidad. Piensa que se juntaban en la casa grande, que la casa grande sigue siendo el ayuntamiento, que es donde la gente se junta para hablar. Esto era un poblado ibérico antes de la romanización, las casas iguales, repartidas por calles, por oficios, los campos comunitarios. Era una cultura realmente a la que deberíamos volver. Vamos a poner unos ejemplos, ¿no?, de cómo nos despistan y de cómo realmente podemos ver este significado. Vamos a ver. Va, por ejemplo, es una partícula relacionada con agua. K, con dureza, superficies duras. La R, ¿qué hace la R? Se mueve, vibra, movimiento, cambio. Barca, una cosa dura que se mueve en el agua. Esto es una barca. Calabaza, carbaza o, por ejemplo, una basa. Va, otra vez agua. Sa, recipiente cerrado. Basa, es donde se queda el agua estancada. Carbasa, la car, el recipiente duro, donde pones agua cerrada. Y eso lo estamos encontrando en todo. Pero esto lo vas a encontrar en casi todas las lenguas. Todas las lenguas. Todas las lenguas se basan en el mismo principio. Ahí estamos. Entonces, más allá incluso del fonema, puedes encontrar la misma idea, ya incluso compartiendo el sonido. Por ejemplo, una palabra preciosa. Perdona. Perdonar es perdona, para dar. En inglés, forgive. Es la misma idea. Pero qué profundidad y qué conocimiento de la vida
la cultura que entiende que solamente perdonas cuando te das, cuando te muestras. Esto nos está dando un conocimiento muy profundo del modo de pensar y de sentir y de ser de estas gentes que celebraban las cosas cogidos de las manos. Y esto los romanos no lo podían entender. Dice Estrabón, entre los íberos la mujer tiene imperio sobre el varón y esto no es civilizado. O los íberos, cuando los clavas en la cruz, cantan cantos de guerra, ¿no? Himnos de guerra. Se quedaban locos, ¿no? ¿Quién es el incivilizado? ¿El que clava al prisionero en la cruz o el que canta cuando lo clavan, ¿no? No sé, son preguntas que nos podemos hacer. Una cosmovisión muy especial. De hecho, uno de los textos que más me gusta es el que habla de que aquí no había dioses. Solamente se adoraba a un absoluto que no tenía nombre. Entonces, ¿cómo es esta lengua? Era simbólica, la encontramos estas partículas en muchas lenguas. Para mí me ha ayudado muchísimo a comprenderlo el rumano. ¿Por qué? Porque claro, fíjate, nos venden la película del género gramatical, de los casos gramaticales que hemos ido perdiendo, de las conjugaciones de los verbos, y me doy cuenta que todo esto no existe. De hecho, no existe la conjugación de los verbos, no existe el género gramatical, no es verdad. Sencillamente hay palabras que terminan de una manera o de otra. Y esta terminación, en o o en a, nos está indicando categorías gramaticales, no género. El género, con idea de sexo, es un invento del siglo XX o XXI. No existe el género gramatical. De hecho, ni en inglés, ni en euskera. En las palabras no existe el género. No, el género no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que había palabras que terminaban con un determinado sonido. Y esta A, por ejemplo, la A que vinculamos al femenino, no tiene nada de género. Sencillamente es un generalizador. Por ejemplo, todas las palabras que acaban en A son categorías más grandes. Por ejemplo, el cubo, cuba, es más grande una cuba que un cubo. Huerto, huerta. Leño es un leño. Leña es el genérico. Los matemáticos son los hombres y las mujeres que estudian matemáticas, que es la ciencia. Entonces, palabras que acaban en ma, todos los grupos de animales, jirafa, tortuga, todos acaban en ma porque son genéricos. Todas las categorías de plantas, todas las categorías de oficios acaban en A. Entonces, la terminación indicaba tipología gramatical, nada de género. Esto de la tontuna de separar masculinos y femeninos se le ocurrió a Protágoras. ¿Ah? A Protágoras, Protágoras, un gramático griego, que se le inventó esto de clasificarlo. Pero de hecho, la O tampoco era masculino, porque todavía en bable o en asturiano esta O nos habla del neutro como genérico, cosas incontables. Por tanto, ahora fíjate cómo se manipula la lengua. Es lo que estamos haciendo ahora. Salen los políticos hablando ciudadanos, ciudadanas. ¿No? El plural siempre ha sido inclusivo. Cuando yo hablo de árboles, no digo fuera los manzanos o los perales o los olmos. Árboles incluye a todos. Entonces, un plural siempre es inclusivo. Entonces, el que está viendo género sexuado donde no lo hay, tiene un problema. Pero tampoco tenía conjugaciones de los verbos. ¿Vale? Si cogemos un tiempo verbal, todas estas conjugaciones tan complicadas realmente, ¿qué es? Por ejemplo, cantar. Cantaré, futuro, cantar, he de cantar. Cantaremos, nos, nosotros, hemos de cantar. Así se forman los verbos. Y vamos a ver, y así con todo, hablar todo el tema de que nos han vendido, que no tiene sentido, que es aleatorio, que es derivativo. No es así. Era mucho más sencillo, mucho más que todo sencillo, eso. mucho más intenso, mucho más complicado ahora. Era más científico que lo que ahora la ciencia... Es que ahora nos despistan, ahora justamente pasa lo contrario. Nos hemos desviado mucho. Porque realmente con solo analizar la palabra, tú ya sabías de qué iba el tema. Claro. Solo desmenuzando... Porque tenía significado, tenía lógica, sentido común. Sí. Todos estos formantes, que ahora en morfología se dicen que son sufijos derivativos, no son sufijos derivativos, son palabras composicionales. ¿Me entiendes? Como decir paraguas, para aguas. ¿Se ha establecido alguna vez algún nombre para este lenguaje originario? Sí, hay varios. Era el lenguaje. El lengoa. ¿Qué significaría? ¿Me lo podéis explicar? Celeste. La lengua celeste. Bueno, varias veces has hablado de la primera. Bueno, la primera, igual que habían 4 a la vez. O... Una pregunta, de hecho no tengo la respuesta. Antes he puesto el ejemplo de que la A era más grande que la O, pero es que fíjate la boca, A, O. Es decir, la A está más abierta, por tanto la energía sale. Este genérico está absolutamente relacionado con el sonido, con la explosión que tiene la A
hacia afuera, ¿eh? Por eso, y es curioso porque fíjate que muchas palabras nosotros añadimos la A delante, ¿no? Por ejemplo, caricia, acariciar, es este movimiento, ¿no? La R siempre es acción, entonces el verbo acariciar, hablar, pintar, cantar, es la acción del canto, de cantar, acción del canto. Entonces, estamos llegando ahí, ¿entiendes? Esto es tan fascinante. A pesar de todos los problemas, a pesar de que no nos han ayudado ni animado, ni revés, ayudado. Porque, claro, tú coges un diccionario etimológico y te despista, porque te da orígenes diversos de palabras, ¿no? Y en cambio, cuando empiezas a ver cómo funciona la lengua, que es tan sencilla, pero es casi sagrado, ¿eh? Realmente te das cuenta de una vinculación directa entre el sonido, entre esta idea... Era un lenguaje sagrado, ¿no? Eso es lo que se refiere cuando hablamos de un lenguaje sagrado. Mira, es que María Gimbutas ya lo dijo, que realmente el origen de todos los símbolos de esta, que será después lo que entendemos como escritura, es cultural, es religioso. Religioso entendido como espiritualidad. Entonces esto no es nuevo, esto se sabe, hace tiempo que hay gente que lo está investigando y está relacionando con el culto a la naturaleza, con la diosa madre, con todo este movimiento de pueblos que estaban unidos por una cultura fen, que vivían de un mismo modo, que respetaban la naturaleza, estaban absolutamente integrados. Y es esta fuerza de esta lengua, de esta profunda unión mística casi de la vida con el ser, con el cosmos, lo que encontramos en esta lengua primigenia. Y ahora quizá nos toca volver a descubrir cómo lo hicimos, o sea, cómo realmente empezamos a unir estos sonidos y volver otra vez a hacer el ejercicio, pero al revés. Volver a recordar, ¿no? De dónde viene todo, simplemente. Que parece que ha habido alguna ansia de retención de todo esto, orientada por la primacía que se quería del latín, un modelo de mundo romacéntrico. Sí. Entonces... No quería hablar de ese tema porque me apasiona, pero realmente es así. ¿Te apasiona Roma? Me apasiona la finalidad con la que esto se ha apuntado, porque realmente quien controla el lenguaje controla las masas. Esto es tan evidente como que los políticos tienen asesores lingüistas. Entonces no es inocente que no se explique cómo funciona, porque nosotros, los humanos, el lenguaje humano funciona de forma relacional en base a metáforas. Entonces, si no sabemos, somos mucho más vulnerables. Se utiliza la publicidad, pero los expertos, para inducir un pensamiento y que se acepte de modo subliminal. Por eso es tan importante volver. Por eso es tan importante saber cómo funciona, para que no seamos manejables, como se utiliza desde las élites el lenguaje. Importantísimo para mí, que es que las estructuras del lenguaje sobreviven a los cambios y se transmiten a lo largo de la evolución del cambio lingüístico que sufren las lenguas. La estructura, estaréis en una casa y veis que hablamos ahora euskera, ahora castellano, ahora catalán, saltamos de una lengua a otra, pero no se crea fácilmente híbridos. Se traspasan palabras, pero no estructuras, porque la estructura fija todo el proceso cognitivo. Entonces, no es lo mismo un verbo central que un verbo al final. Y hablaba en latín de la dilación. Es tan pequeñita, que es la que tiene el número 1, que a menos que pusiéramos una fábrica de romanos, es imposible que saliera gente suficiente hablando la lengua para extenderla a un imperio. Pero es que además, esto no es lo que pasó. Que una lengua se sustituya, tiene que producirse un proceso de diglosia, que se conoce, ¿no? Que es que una lengua presiona para sustituir la siguiente. Entonces, solamente se pierde la lengua cuando se deja de hablar. Y para mí es todo un descubrimiento, descubrir Rumanía, de que quedé absolutamente alucinada, porque las similitudes entre el rumano, el catalán y el gallego, por ejemplo, son tantas que es imposible justificarlas por un proceso de divergencia. Las lenguas, hay un principio de lingüística que dice que las lenguas divergen, entonces se tendrían que ir separando. Claro, cuando encontramos que meu, eu en galego y eu en humano es el primer nombre de primera persona, algo está pasando aquí que no se ha contado mal. Son los dacios. La dacia histórica más o menos esta manchita, que llegaba también hasta el mar. Este mapa está marcando las familias lingüísticas. Aquí tenemos los verdes, que son todas las lenguas emparentadas, y fijaros cómo nos salta a Rumanía. ¿Vale? Hay otras lenguas en medio, las eslavas, las germánicas, etc. Pero es curioso
que tengamos este parecido tan enorme, porque realmente es espectacular. Entonces que yo quedé muy bien, empezando la conferencia en Bucarest hablando en catalán, y la traductora no sabía qué hacer porque la gente no estaba entendiendo. Tenemos el lexema o raíz, que es lo que aporta el significado. Y esto se complementa con los morfemas o disinencias que aportan la información gramatical. Esto es lo que se encuentra en todos los colegios, que estamos todas para la narices porque nadie entiende nada, todo el mundo suspende y te crean realmente un rechazo por la lengua, porque se nos hace aprender cosas que no entendemos. Cuando todos sabemos hablar la lengua, tendría que ser facilísimo, que tendría que poder aprobar sin estudiar, ¿no? Sin embargo, nos empiezan a teorizar y a dar muchos nombres técnicos para procesos que son muy naturales y de golpe nos perdemos porque no entendemos nada. El lexema a veces se puede unir, hasta esta parte todos entendemos, ¿no? A eso se llama composición. Paraguas, cubrecama. Vale. Funciona uniendo verbo con nombre incluso sin vergüenza. El lexema es ilimitado, porque todos podemos crear palabras nuevas para nuevos conceptos constantemente. Sale un señor que es político y se llama Pujol y sale el pujolismo. Sale un señor que se llama Maragall, que es político, hace cosas un poco raras y hace maragalladas. Inventamos palabras constantemente. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hay otro proceso que es el morfológico, que es este aburrido, que nos cansa a todos, porque es otros afijos que se añaden para la información gramatical y se conoce con el nombre de derivación. Que es que a este lexema le añadimos cosas que modifican la palabra. Lo que pretendo hacer a continuación es demostrar que no es cierto que haya dos tipos de formación de palabras, que una sea por composición, que es una unión, por tanto que es aglutinar, que estas ya existen, y otra que sea distinta, que sea un lexema que se le añaden cosas. Lo que quiero, o que tenemos demostrado hoy aquí, es que el proceso es el mismo, porque estas partes que estoy añadiendo también tienen significado. Estos afijos que añadimos nos dicen que no significan nada. Sin embargo, tienen unas cualidades que son muy importantes. La primera, son tónicos, que quiere decir que imponen el acento. Si yo tengo una palabra como débil y le añado un sufijo que se llama dat, debilidad, se me da el acento al final. Pero además está haciendo otra cosa, está modificando la categoría gramatical. Porque débil es un adjetivo, debilidad es un sustantivo. Al realmente significa cualidad de, es el que está en la norma. ¿Vale? Normalmente es un adverbio. Normalizar, ¿vale? Es un pluralizador. Hacer normal para todos es normalizar. ¿Vale? Pero es interesante observar otra cualidad que tienen estos sufijos derivativos. Si se habla de jardinero, no estoy hablando de jardín, estoy hablando del señor. Por tanto, ¿dónde está la información? En el sufijo. Entonces no es cierto que los sufijos no tengan significado. Estamos uniendo piezas de las que unas conocemos porque salen en el diccionario y las otras no las conocemos porque nos han dicho que no tienen significado. Últimamente se ha puesto muy de moda esto de compañeros, compañeras, ciudadanos, españoles y españolas, y aparte de una gilipollez, es una cuestión de género que no tenemos que tolerar. El género gramatical no tiene nada que ver con el sexo. Que nos está marcando la final es una categoría gramatical que no tiene nada que ver con el sexo, sino con un genérico pluralizador amplificador. Son, por ejemplo, matemáticos. Son tanto los hombres como las mujeres que estudian matemáticas. Porque las matemáticas es la ciencia. ¿Entendéis? No es eso de médicos, médicas. No, señor. Médicos son tanto los hombres como las mujeres que estudian la medicina. Y ciudadanos son tanto los hombres como las mujeres que son ciudadanos. Por eso el plural siempre es inclusivo. Cuando hablo de árbol, incluyo a los robles y a los manzanos, no dejo fuera a los verales. Conoce en lingüística como epigenéticos todos los animales que terminan igual masculino y femenino, para tanto si es macho como es que es hembra, porque realmente lo que nos está marcando otra vez es el genérico. Y lo mismo con los frutos, las flores y los oficios, todos terminan en A. No tienen nada que ver con el sexo. Entonces, tanto la tortuga como la ballena como la araña incluye el macho y la hembra. Y el policía, el poeta, el pianista, el dentista, el astronauta, incluso incluye a los hombres astronautas de las mujeres astronautas. ¿De dónde viene esta? Pues de lo que llamamos ahora un determinante. Es el que nos dice el que pertenece a. El normal pertenece a la norma, sigue a la norma. Entonces, ha sido alucinante descubrir que en rumano el artículo se pone a la derecha.
porque esto seguro que a los euskaldunes suena, ¿verdad? El artículo en euskera se pone a la derecha. Entonces, por armonía vocálica, este final que era sencillamente un genérico, que era una terminación nominal, que no tenía nada que ver con sexo, empezó por armonía a ponerse la palabra delante. Es decir, ¿cómo puede ser que en Rumanía tenga el artículo a la derecha? Entonces me di cuenta que esto no solamente pasa en romanos, sino que nosotros también lo tenemos, pero como nos han dicho que no, también es un poco más conservador que el castellano, tiene cantidad de palabras, ¿no? El davantal, por ejemplo, davantal, al, es el artículo a la derecha. Davan, al, davan, davan. Leyendo de derecha a izquierda, y aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el martell, l'anell, fusell, la bola, la raya, la cigalla, con el artículo a la derecha. En castellano no hay tantos. Pero la mamella, mamella, es la mama. En gramática histórica se cuenta que las lenguas romances son una degeneración del latín que nacen a partir del latín vulgar. Claro, la gente hablaba tan mal que fue perdiendo los casos por el camino y no se entendían y tuvieron que llegar a lo que se conoce como la palabra muy difícil de decir, parataxis. Esto es imposible. Os puedo decir que esto no es cierto. No hay ninguna sola cultura en el mundo que no tenga la lengua perfectamente estructurada. Eso es imposible, no puede ser así. Pienso que se repite por ignorancia, de verdad, porque no se pensaba, a nadie se le había ocurrido a ver qué pasa si no viene del latín. Pero el tema de los casos se nos dicen que se fueron perdiendo por el camino, es decir, que primero perdimos unos, después otros, entonces claro, como la gente nos entendía, nos vimos obligados a poner las palabras en un orden fijo, porque si no sabíamos si estamos hablando del sujeto o del objeto. Eso es lo que se cuenta todavía hoy en la universidad, aunque parezca de chiste, pero nos dicen, el ejemplo que de las lenguas romances evolucionaron a partir del latín está en el rumano, porque tiene casos. Mentira. El rumano solamente tiene variación de caso el artículo, el determinante y el pronombre, igual que el castellano. Yo, mi, me. Lo único, los pronombres son los únicos que se declinan. El resto de palabras son invariables. Entonces, ¿qué pasa? Que en el rumano, como el artículo se pone a la derecha y es el artículo y el determinante el que tiene la flexión nominal, se nos dice que es una pervivencia de los casos, no es verdad. Bien, entonces volvemos al artículo, que es muy interesante. Pensad que el latín no tenía artículo. Si eso funciona con los nombres, ¿qué pasa con los verbos? Bueno, ya sabéis que en ibérico no se encuentran los verbos, lo más difícil de localizar. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la R, incluso solamente pronunciándola, ¿qué hacemos? Mover. Entonces la R siempre está relacionada con movimiento, con acción. Entonces vimos que un nombre más R es acción, acción de. Si ponemos la A delante, esta A es hacia, es acción, movimiento hacia. Si sumamos este nombre, esta A delante como prefijo con el nombre y la R detrás, es acercarse o ir hacia una acción. Tenemos caricia, a cariciar, compañero, a acompañar, brazo, a abrazar. ¿Qué es? ¿Qué hago yo cuando abrazo? Hacia en una acción. ¿Os dais cuenta que es composicional completamente el significado? Cada vez que quiero hacer algo más grande, le añado una A delante. Complejar, hacer más complejo. Acortar, hacer más corto. Afirmar, hacer más firme. ¿Entendéis? Lo hago más, en el sentido de más, ¿vale? Por tanto, si buscáis estas palabras en el diccionario pone que un prefijo a no tiene un sentido claro. Ya veis que es mentira. Tiene un sentido, es una idea, un concepto muy claro. De golpe me escribe el señor y me cuenta que es asturiano y que la O es un no cuantificable, es decir, no contable. La O final, así como la A es genérico, la O significa no contable. Fijaros, va de masculino o femenino. Le pongo yo canto, el canto es el sustantivo, ¿vale? Con un O de no contable. Seguimos cantar, ya hemos visto que la R es la acción. Por tanto, ¿qué es cantar? Es la acción del canto. Cantante, el ante, es el agente, ente, ¿vale? Es él el que hace el canto. El cantado es la idea del pasado, es el objeto, el paciente pasivo, tiempo pasado, lo que ya ha sido. Y el cantando es el que se está haciendo ahora, por tanto, es el tiempo continuo activo de acción. Entonces, a diferencia del latín, el latín no tenía tiempos compuestos. ¿Lo sabíais?
No tiene tiempos compuestos. Los tiempos compuestos o perifrásticos son propios de las lenguas romances. Y aquí vamos a la composición otra vez. Fijaos que a nosotros nos encanta componer palabras nuevas. Entonces, por ejemplo, cantaré es una composición que suma cantar, que leyéndolo de derecha a izquierda, siempre esta lengua se lee de derecha a izquierda, de cantar. Es un futuro todavía no he cantado, de cantar, cantaré. Y lo mismo, el condicional, cantarías, cantar, había. Entonces estamos delante de una lengua composicional, completamente, con formantes que se unen, y estos formantes evidentemente tienen significado, ¿vale? Bien, los sufijos de persona que añadimos al final de los tiempos verbales son los pronombres. Las terminaciones, mi, tú, nos, nosotros, vos, nosotros. Todas las palabras comunes se forman también por unidades significativas sumadas. Y esto es la característica de una lengua aglutinante, no flexiva. Nos encontramos con casos como este, en el que se nos dice que una palabra como abandonar viene del francés, abandoné, una palabra como banco del germánico, bancal del árabe, banda del germánico, bandeja del portugués, bandera del gótico y bando del gótico también. Entonces, claro, es imposible darse cuenta que hay una idea común si partimos de este principio. ¿Por qué ponen esto? No es que nos quieran despistar. Yo pienso que no es mala fe. Especialmente que se encontraron un documento del siglo XVI y entonces dicen, ahí nació. ¿Qué tontería es esta? Es lo mismo que el tema del latín vulgar. El latín vulgar no existió, pero ¿qué encontramos? Latín bien escrito o mal escrito. Que es lo mismo que encontramos ahora con el inglés. Inglés bien escrito o inglés mal escrito. No existe el inglés vulgar. Existe inglés bien hablado o mal hablado. Los antiguos eran absolutamente sabios y cuando nos metemos ahí quedamos fascinados por la belleza de las palabras. Cuando empiezas a comprender cómo funcionan, cómo se han creado, ves que hay una sabiduría que nos expresamos por el cuerpo, que es un cuello de un valle, sigue siendo un lugar estrecho, el cuerpo, en catalán todavía mejor, la costa, ¿qué es la costa? Pero el límite de la tierra. Entonces estamos viendo que realmente por metonimia y por metáfora se va trasladando esta misma idea al lenguaje general. A partir de lo que se ve, se describe lo que no puede verse. Y esto es muy bonito. Cuando empezamos a comprender esto, se nos abre una puerta que nos lleva realmente a un mundo completamente nuevo, que nos va a llevar a escribir de nuevo todos los diccionarios etimológicos. ¿De dónde vienen las lenguas romances? Bueno, sabemos que de las lenguas que estaban aquí, por tanto no viene nadie nos enseña a hablar de fuera, porque aquí había gente desde el Paleolítico y más allá. Sabemos que el cambio lingüístico es realmente muy lento, que no es verdad que se cambie la lengua en 150 años, y que estas estructuras permanecen a lo largo de los siglos. Vemos que esta lengua no apareció a partir de un latín vulgar, esto es otra falacia, que no existió nunca, sino que fue evolucionando directamente, es una lengua madre anterior, le llamamos así lengua madre, porque no sabemos cómo ponerle, y que es anterior a todo el proceso de normalización. El latín realmente está más cercano al alemán que a las lenguas romances. ¿Qué se hablaba aquí? La lengua ibérica, por tanto tenemos que encontrar estos formantes en el ibérico. Durant molts anys vaig donar classes de llatí. Bé, aquí va ser l'origen de que em vaig començar a preguntar com podia ser tan difícil estudiar llatí. La lingüística hauria d'evolucionar. En canvi no és així. Se segueix explicant la lingüística les mateixes coses que fa 300-400 anys. Però ara sabem moltes més coses. Ara sabem que fa 500 anys que van arribar els europeus a Amèrica. L'espanyol d'Amèrica és espanyol, el portuguès de Brasil és portuguès i l'anglès dels Estats Units és anglès. Aleshores, si en 500 anys la llengua no ha canviat, com ens poden dir que en 300 o en 150 o en 165 es pugui desaparèixer una llengua? Parlant amb els estudiants, tenia dificultats per explicar-los el llatí i moltes vegades havia de recórrer a l'anglès, perquè s'assemblava més a l'anglès que a l'espanyol. Per exemple, les oracions d'infinitiu són idèntiques a les d'anglès. La primera cosa que vaig començar a plantejar-me com a lingüista era si l'explicació teòrica que s'havia donat de les llengües romàniques seguia o no les lleis de la lingüística. I vaig descobrir que no. Resulta que les llengües no es comporten com ens han explicat. És impossible que una llengua perdi els casos gramaticals. La llengua és la base del pensament. No podem pensar sense llengua.
si la llengua és la base del pensament, els canvis d'estructures són molt difícils de produir. Els principis de la lingüística, les llengües divergeixen. Aleshores, com es pot explicar que els romanços, les llengües romàniques, s'assemblin tant, però no s'assemblin al llatí, que sigui tan difícil? Si nosaltres tenim fills, els germans s'assemblen entre ells i no s'assemblen a la mare. Dar non sembla com home? O al pare. S'ha ocupat? Podem començar a sospitar alguna cosa, potser ens hem equivocat de mare. És a dir, el que no és possible és que les llengües romàniques s'assemblin tant entre elles, però no s'assemblin al llatí, perquè això va en contra del principi de divergència. També explicaré que el llatí vulgar no va existir. L'anglès s'ha convertit avui en una mena de llatí, és la llengua que parla molta gent, però molta gent el parla malament. A ningú se li pot dir que existeix un anglès vulgar. És el que trobem quan veiem llatí medieval. Ho trobem escrit amb una persona que pensa en una altra llengua. Però no és que existís un llatí vulgar. Aquesta mare, que no és el llatí, és una llengua aglutinant, no flexiva. La llengua romanesa, per mi, ha estat la pesta que faltava, perquè té característiques que ens apropen a aquesta llengua mare. És important explicar que el llatí era una llengua escrita. Al segle III abans de Crist, el llatí ja era una llengua morta. Per parlar llatí, els romans de Roma l'havien d'estudiar. A Àfrica. En Àfrica, d'exemple. Les llengües no tenen escriptura, aleshores la gent, quan aprèn a escriure, escriuen en la llengua dels colonitzadors. Per tant, el llatí ha estat molt important, però no era una llengua parlada. També és important per una altra cosa, que és que moltes paraules incorporades són neologismes. I també és molt important mencionar que era la llengua de l'Església catòlica. I l'exèrcit romà tampoc parlava llatí. La zona on es parlava llatí, que eren l'Asis, molt petita, es va convertir en la llengua del poder. Aleshores, si els exèrcits eren hispans, on estaven els que parlaven llatí? Vosaltres penseu que 30.000 soldats poden fer que tot el poble, des dels pescadors, els miners, els pastors, canvien la llengua de la seva mare? Qui se'n pot? Nosaltres a Espanya tenim la cultura ibèrica, és la cultura que ha estat en el territori de manera contínua. Tot té un paral·lelisme amb la cultura dels dacis. En el cas del romanès, m'agradaria mencionar les paraules que va dir Michel Ledwith. Ell va ser el secretari del papa, Joan Pau II. Va treballar en el Vaticà i per tant tenia accés a documentació important. Ja m'agradaria a mi tenir accés a aquesta documentació. Bé, aquest senyor, de fet, va dir aquestes paraules en anglès, és a dir, és la llengua parlada per romanesos o l'ancestre d'aquesta llengua. És la que ve del llatí, és de la que ve llatí i no al revés, no viceversa. Clar, si ho diu un expert en llatí que treballa al Vaticà, alguna cosa ha de saber aquest senyor. Hi ha un capítol al llibre que es diu Romanos o Romanos. És molt interessant descobrir que l'emperador que va conquerir la Dàcia era hispà. Pot ser que un hispà portés la llengua llatina aquí. Un hispà, que tampoc segurament parlava llatí allà, va ser que va venir aquí a conquerir i va canviar la llengua de la població. És molt estrany. A més, aquí els romans van estar molt poquet i van ocupar només menys d'una quarta part, entre el 16 i el 20% del territori. Aleshores, com s'ho van fer? Perquè tot el territori de l'antiga Dàcia parli una llengua on els romans no van estar mai. Si vosaltres no ho enteneu, com ho hem d'entendre des d'Espanya? A nosaltres que ens diuen no, és veritat, venim del llatí vulgar perquè a Romania encara tenen casos. Ens posen com a exemple que vosaltres veu ser més romanitzats. I és al revés. Vosaltres no veu tenir la versió de l'Església Catòlica, per exemple. El romanès antic té formes molt semblants al català, que s'han perdut des del segle XIX. És important explicar què ens ensenya a la universitat a Espanya. Quan
l'imperi romà va acabar, va néixer el llatí vulgar. Aleshores la gent va anar deformant la llengua llatina i va perdre els casos gramaticals, els connectors gramaticals, les conjuncions, i com que no es podien entendre, va arribar a la parataxis. Es diu així quan la gent necessita fins i tot gesticular per entendre's. Us asseguro que això és fals. No hi ha ni un sol país en tot el planeta Terra. Seguint el principi que ens han explicat d'implantació del llatí en 300 anys, a Espanya hauríem de parlar tots àrab. Van estar-hi 800, des del 711 fins al 1492. Sabeu quant percentatge hi ha d'àrab en l'espanyol, en el castellà? Els lingüistes diuen entre un 15 i un 20%. Paraules, no estructura. Diuen que una llengua, aquest llatí vulgar, que es va crear, diuen, sense escola, sense tele, sense pressió, però diuen que es va crear perquè hi havia 3 factors. Una, perquè canvia una llengua. La primera raó és que hi ha d'haver una situació de pressió d'una llengua dominant. La segona és que hi hagi un contacte prolongat al llarg de la història. I la tercera raó és que hi ha d'haver una unificació política, una unitat política. Cap d'aquests 3 existeix en la formació de les llengües romàniques. Les llengües no canvien en 100 o 200 anys. Ell, de fet, demostra que hi ha paraules que tenen 15.000 anys. I les paraules que més es mantenen ja són precisament els pronoms i els adverbis. Les llengües moren quan els seus parlants deixen de fer-les servir perquè hi ha una invasió sobtada que mata la població o una causa greu. Però abans del llatí s'escrivia. Vosaltres segurament no coneixeu res de l'ibèric. S'ha trobat escriptura des del segle VI i VII abans de Crist, absolutament desenvolupada, però segur que és molt més antiga. I algunes breus, però moltes llargues, hi ha cartes senceres. Per tenir una escriptura d'un poble que sabia llegir. No era només per una classe privilegiada sacerdotal. Nu era doar pentru o clasă privilegiată. Era l'escriptura del poble. És molt important explicar que durant l'ocupació romana l'escriptura ibèrica no va desaparèixer. L'escriptura ibèrica és arcaica perquè és silàbica. Vol dir que els caràcters, els signes, són síl·labes, quan són alfabets. Nu este un alfabet. Per tant, és molt més antiga que l'alfabet fenici. I els trobem també en cultures cretenses, minoiques i també les cultures aquí als Balcans. Quan i com sorgeixen aquestes llengües romàniques, aquests romanços? La música d'una llengua és la primera cosa que nosaltres reconeixem. De fet, podem saber si una persona parla rus, francès, alemany, sense entendre res. Coneixem la prosòdia, la música, l'accent. Aleshores, les llengües romàniques i el llatí no tenien la mateixa música. El llatí no tenia paraules agudes ni estructures, tenia paraules planes. Aleshores era una llengua de música binària. Tac, 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 tac. El llatí només tenia 13 consonants, tenia només 5 vocals, 2 que eren semivocals de fet. La seva música es basava en la durada, en el tempo. Tenien vocals llargues, vocals curtes. Consonants llargues, consonants curtes. Les escrivien 2 vegades, quan era llarga. Cele care se scriau de 2 ori când erau lungi. Per tant, la seva llengua tenia el ritme del temps. Les nostres llengües no. Les nostres llengües canvien el timbre. Obre o tanca vocals. Sonoritza o ensordeix consonants. Aleshores tenim tota una sèrie de sons fricatius i africats palatals que no existien en llatí. Com pot ser que si venim de la nostra mare llatina no tinguem els mateixos sons? Recordeu que us he dit que quan aprenem una llengua, la llengua de la mare, després apliquem aquest accent a qualsevol llengua que aprenem? Si jo parlo anglès, tothom sabrà que sóc espanyola. Agafem la S, que pertany a una paraula, i la posem en comptes de final d'una paraula d'inici de la següent. Això no ho farien els llatins. Aleshores, si tenim timbres diferents, tenim accents diferents, tenim síl·labes diferents. Em penso que ens hem equivocat de mare. Aleshores, nosaltres tenim la tendència a posar vocals enmig d'aquests lius consonàntics al principi de la paraula.
Però en canvi ens encanta tenir consonants finals en català i en romanès tenim consonants T's finals. Els castellans no saben pronunciar les T's final de paraula. És un tret arcaic que s'ha mantingut més de 2.000 anys. El llatí no tenia oclusives finals mai. Queien, es convertien en esses. Aleshores, què ens expliquen a la universitat? Hi ha tota una explicació teòrica rocambolesca per explicar aquest pas de llatí al llatí vulgar a les llengües romàniques. I ens diuen que aquest tret geminat, és a dir, aquestes consonants llargues, els romànics les van perdre. Després, en el segle II abans de Crist, comencen a fer servir les consonants palatals. És posar la llengua al paladar. Sunt cele formate cu limbi. El llatí no en tenia ni una, la consonant palatal. Totes les llengües romàniques la tenen. Ens diuen que al segle VII es van sonoritzar les oclusives simples. Recordeu que us he dit que aquestes consonants llargues s'havien escurçat? Doncs ens diuen que al segle VII aquestes que eren curtes es van sonoritzar. Penseu un moment això que acabo de dir. Ens diuen que en aquest procés de tots aquests segles, que va ser tantes generacions, la gent va perdre les vocals finals. I aquestes vocals eren les marques de cas gramatical. Per això diu que no s'entenien, que no sabien fer subordinades, Că lumea nu știa să construiască subordonate. que havien de parlar gesticulant. Că trebuia să vorbească prin gesturi. La gramàtica no la fan els lingüistes, la fa la gent que parla. Al segle XIX els nostres avis eren analfabets. Tots sabien conjugar els verbs. Ningú se li perdien els temps verbals pel camí. Aleshores, si un verb, un sol verb, té més de 100 formes diferents i n'hi ha 6.000 en una llengua i la gent sap fer servir tots els verbs en indicatiu, subjuntiu, modal, condicional, en tots els temps. Com ens poden dir que vam perdre les vocals? Si no fem servir casos perquè no els necessitem, perquè tenim un ordre fix dels elements de l'oració. El més important de tots aquests processos de canvi que he explicat des del segle II fins al segle VII, VIII i fins al XIII és el procés conegut amb la paraula tècnica de l'inicio. És la influència de la iot, i, aquest so, i. La i és responsable com a mínim del 50% del canvi lingüístic. Sabeu on està la i? A mi el professor em deia que era una influència celta. Uala, que influència tenen els celtes? Així, poden canviar el 50% de les paraules així. No, no és cert. Nu este așa. La I, en el nostre cas, la trobem a l'ibèric. És la vocal més present en tot el territori i en tota la cronologia, amb diferència. Aleshores, l'error que ha comès la lingüística a l'estudiar les llengües romàniques és que no ha tingut en compte el substrat. Ningú se li va ocórrer que no fos veritat, que no veníem del llatí, perquè no es coneixia la llengua del substrat. Clar, en el nostre cas és l'ibèric, però aquí hi ha les altres llengües, el daci, el traci, són les llengües que es parlaven aquí. Hem parlat de fonètica, ara anem al lèxic, les paraules. Les classificacions científiques fan servir el llatí encara avui. Aleshores, és important que entenguem que si no venim del llatí, l'etimologia està mal feta. Hem de fer els diccionaris etimològics una altra vegada. És que les llengües, la unitat de la llengua, són les idees, el símbol. I això ens remet altra vegada a aquestes escriptures antigues que utilitzaven els símbols. La toponímia és l'arqueologia de la llengua. I és veritat que els noms de les ciutats, els noms grans, han estat manipulats, però la microtoponímia no. Els pronoms. Pronomele. Els pronoms catalans són complicadíssims, però aquí també m'han dit que el romanès és molt complicat. Comparant els pronoms personals febles i forts del romanès i el català. Són idèntics. No existien en llatí. Hi ha una cosa que em crida l'atenció. Aquí com dieu jo? Jo. Igual que en gallec. Jo ca și în galiciană. De Galícia a Catalunya hi ha uns 1.000 quilòmetres. De Catalunya aquí, 1.500? 3.000. Com pot ser? Els verbs. Si volem entendre els verbs llatins, ens hem de prendre amb paciència. Es feien servir la verb passiva, molt com a l'anglès. Tampoc hi havia el condicional. Nu exista nici condițional. Tampoc el té l'anglès. I a ningú se li acut pensar que els anglesos no poden fer condicions.
El romanès antic este că în română veche utilitzava formes perifràstiques idèntiques a les del castellà. L'imperfecte i el plusquamperfecte. Si amb els noms i els verbs i tot això ja hi ha canvis entre plantilles llengües romàniques, quan arribem als connectors és un trencament total. Les nostres llengües són de nucli verbal, el verb està al mig. Els anglesos, ja sabeu, posen el complement davant, igual que feien en llatí. Nosaltres no tenim oracions infinitiu, sí, les té l'anglès també, aleshores tenim que les llengües romàniques s'assemblen molt. Hi ha una mare que és molt antiga, que és la mare comú, que no és el llatí. Clar, això és molt important, per tant, saber d'on dimonis ve aquesta llengua catalana, perquè el que està clar és que el que ens van explicar a l'escola era mentida. I és clar, és molt interessant precisament parlar de Romania, perquè a Romania els romans hi van arribar, hi van estar 165 anys només, i amb una petita zona que és concretament la zona de les mines d'or de Transilvània. Sobretot fent la comparació amb que els romans, com dèiem abans, doncs, per exemple, van estar 800 anys a Palestina, a Egipte, a Palestina, i en canvi a Palestina no hi ha cap llengua romànica. Només es parlava aquí el llatí. I el llatí era una llengua morta al segle III-II abans de la nostra era. Per tant, vol dir que no pot ser de cap de les maneres que els legionaris romans que suposadament van arribar a Hispània al segle II parlessin llatí. Llavors, la pregunta clau és per què s'escull com a llengua de l'administració una llengua morta? Aquesta és la pregunta i et ve la resposta sola. Si s'escull una llengua morta, una llengua que ningú parla, és perquè només l'entendran els que hi tenen accés. Els que hi tenen accés. I això és el que la gran influència del llatí sempre és com a llengua morta, no com a llengua viva. És a dir, que ens falten sons que al llatí no hi són. Per tant, és impossible que totes aquestes llengües comparteixin sons que la mare, la suposada mare, no té. Fixem-nos que el llatí només tenia 14 o 13 consonants i 2 semivocals, per tant, un inventari de consonants molt reduït. Nosaltres en tenim 22 en català, per tant, tenim tota una franja de sons molt alveolars i palatals situats endavant de la boca, que curiosament també els trobem en romanès, que també els trobem fins i tot en euskera, que els trobem en totes aquestes llengües antigues i que no existien en llatí, per tant que han de venir necessàriament d'aquest factor de la suma que s'ha ignorat, que és el substrat ibèric. L'escriptura ibèrica té sons, és semisil·làbica, és alfabètica, té 15 sons més o menys alfabètics i 15 sons sil·làbics. Per tant, és una llengua d'estructura antiga, una escriptura d'estructura antiga que ens acosta més a les micèniques, a les xipriotes, a les altres escriptures que tenim al Mediterrani, amb cronologies altes, clar, ens anem al 1000 i pico, abans de la nostra era. Però és clar, és que ja tenim els ploms ullestret absolutament desenvolupats al segle VI abans de la nostra era, que els romans no havien ni arribat. Quants textos tenim de la llengua ibèrica? Uns 4.000. Sembla que la llengua ibèrica també era aglutinant. Llavors, clar, si tots ens diuen que ve de llatí, que era una llengua flexiva, no som capaços de trobar la connexió directa que la nostra llengua manté amb aquesta manera de funcionar que és de suma d'elements significatius. Todas las lenguas del mundo, absolutamente todas, son igual de perfectas. Y quien quiera ver que su lengua es superior a la del vecino, primero, es que no tiene ni idea de la otra lengua, porque todos nos expresamos mejor con la propia. Y segundo, son prejuicios que no tienen nada que ver con la lingüística. Son culturales, lingüísticos, son prejuicios igual que las razas, igual que con las religiones. ¿Quién dice que nuestro sistema de valores es superior que otro? Es una tontería. La barbaridad que hemos hecho defensando esto, la culpa de esto la tiene Darwin, pero no entraremos en esto. Como se nos ha dicho que somos la raza cúspide de la civilización, tenemos que civilizar a los demás. Entonces imponemos modelos, porque se justifica la ley del fuerte. Y eso nos hemos creído tanto que seguimos permitiéndolo, de que el que tiene el poder aplaste al otro. Pero no es cierto, no hay nada en la naturaleza que justifique esto. Gramatical, por ejemplo, yo como una manzana. Una manzana es la cosa comida por mí, ¿vale? Yo no necesito para nada poner una M a manzana. Los romanos necesitaban poner una M en el acusativo para indicar que era la cosa comida, porque si no, no sabían si se comía a sí mismo o si la manzana me comía a mí. ¿Vale? Pero eso pasaba en su lengua, ¿vale? Como pasa en alemán. En alemán, si habéis estudiado alemán, sigue utilizando los casos gramaticales, entonces no es algo que por naturaleza se pierda. No. Tienen fonemas, los 6 fonemas es sonidos. Todas ellas
Por ejemplo, los sonidos palatales que no existen en latín. Todas ellas, desde el romano hasta el gallego. Y claro, dicen, no, es que la lengua latín se pasó al vulgar, se fue vulgarizando, se fue separando. Entonces, ¿cómo puede ser que se hayan desarrollado los mismos sonidos en países que precisamente cuando se disgrega el Imperio Romano jamás han estado en contacto? Segundo, cambio de significado de palabras de uso corriente. Por ejemplo, si buscáis en el diccionario etimológico donde viene la palabra casa, pone del latín, casa. Bueno, es que en latín se usaba la palabra domus para decir casa. Es decir, que los diccionarios etimológicos nos mienten, porque fuerzan las etimologías para que todo lo que suena a latín, todo lo que se parece a latín, venga del latín. El latín tiene una raíz para los verbos, para el presente, otra raíz para el tema de perfecto, entonces para el supino, y cambian las desinencias. Nosotros tenemos una enorme tendencia a hacer las perífrasis, tiempos compuestos. Pues no, resulta que los conectores latinos no tienen nada que ver con los de los romances. Otra vez, los romances coincidentes. Por ejemplo, en vez de decir el set, que decían los latinos, que era el pero, nosotros, no obstante, por consiguiente, esto es una locución. A nosotros nos encanta, trabajamos de otra manera la lengua. La sintaxis es sagrada, ya os lo he dicho antes, no se puede cambiar la sintaxis en la lengua, es porque nos cambia completamente toda la estructura cerebral y no tiene nada que ver con la madre. El latín, ya sabéis vosotros cuando estudiáis inglés, ¿no? Como que nos enseñan a cambiar el orden para hacer la interrogativa, se pone antes el auxiliar que el verbo, pero en catalán o en castellano tenemos una entonación especial para hacer unas preguntas. Bueno, el latín tiene una partícula que se llama ne, que se añade a la palabra, y esto es una pregunta. Y no tiene ni sí ni no. Para decir sí, repetían el verbo. Vosotros, cuando escucháis una lengua, a pesar de que no la entendéis, reconocéis qué lengua es, ¿verdad? Si están hablando alemán, ruso, e incluso puedes decir, este es holandés. Y si la lengua la conoces, podemos llegar al grado de decir de la provincia que es la persona. Este de Almería, este granaíno. ¿Verdad? Somos capaces de identificar la prosodia, la música de una lengua. Bien, pues la prosodia, el ritmo, la articulatoria del latín no tiene nada que ver con las romances. ¿Por qué? Porque el latín solamente tenía palabras llanas. El latín era una lengua que trabajaba vocal larga, vocal corta, consonante simple, consonante doble. Por lo tanto, utilizaba la duración como ritmo. Era un ritmo binario. Nosotros tenemos estrújulas, llanas, agudas y todo lo que nos da la gana, porque como os he dicho antes, el acento pasa en el sufijo. Y además tenemos una prosodia completamente distinta. Tenemos entonación, cantamos, y algunos más que otros. ¿Por qué queremos un italiano? Empezamos a hablar así. Es decir, hay una música de la lengua, y los romanos no hablaban de esta manera. Y bueno, lo más importante es el cambio de estructura silábica. Es algo que no se puede controlar conscientemente. Esto es tan inconsciente que lo hacemos y lo aplicamos incluso cuando hablamos otra lengua. Escola es Spain. Nosotros metemos la E delante. Spain. Le metemos la E. No somos capaces de empezar una palabra con una S y seguirla con una P. ¿Vale? Tenemos una tendencia enorme a dejar el final de la sílaba con una consonante con una vocal delante. Spain. ¿Vale? Bueno, he puesto este ejemplo, que es el primero que me ha venido en catalán, lo hacemos muchísimo más.